de advertencia para la iglesia de Jesucristo, de cómo debemos de caminar en este mundo, hermanos, donde Satanás está trabajando a full para llevarse las almas al infierno y sobre todo trabajando para derribar al pueblo de Dios, para confundir a la iglesia de Jesucristo. Necesitamos estar apercibidos con el conocimiento de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, recuerde que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no solamente lo devora con el pecado, sino también lo devora, mis amados hermanos, enredándolo en cuestiones de falsas doctrinas. Enreda al pueblo de Dios, aquel pueblo que no tiene el conocimiento de la palabra. Mire qué importante es buscar a Dios a través de las Escrituras. Hoy en día mucha gente invierte mucho tiempo en las redes sociales. Usted abre la Biblia y de pronto leyó 3, 5 capítulos y se durmió. Pero usted abre el celular, sus redes sociales y pasaron 2 horas y ha revisado todo, ha navegado. Hermanos, Satanás está atrás de que el pueblo de Dios no conozca al Dios que dice amar, alabar. No se puede amar lo que no se conoce. Es por eso que usted ve que mucha gente tropieza, se va, se enreda en el pecado, se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque no lo aman. Cuando uno ama algo, no lo deja. ¿Sí? No lo deja. Lo que se ama no se suelta. Entonces, si soltamos a Dios, amamos al mundo, sentimos placer por las cosas del mundo, es porque no conocemos al Dios de la Biblia, no lo amamos. Simplemente hemos venido a una religión, pero no a una relación con Dios. Y el Señor quiere que nosotros tengamos con Él una relación. Vamos a la carta de Judas, vamos a leer el versículo 1, dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Miren qué salutación tan hermosa. Amados hermanos, la carta de Judas es una advertencia. Esto es una salutación hasta el versículo 2. Cuando leemos del versículo 3 en adelante, tiene por título Falsas doctrinas y falsos maestros. Dios, a través de esta carta, nos advierte sobre la llamada apostasía. ¿Qué significa apostatar? Posta es camino, una posta, el camino. Apostatar, salirse del camino. Salirse del camino. Hoy en día mucha gente aparentemente está en Cristo, está en las iglesias, pero se ha apartado del camino. Se ha apartado de la verdadera senda por la cual el Señor nos insta a caminar. Prestemos atención en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, mire cómo dice este hombre de Dios, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a qué cosa. Que contendáis ardientemente, ¿verdad? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contiende ardientemente por esa fe en la cual fuiste iniciado. Dios el Padre envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Jesús dice en su palabra:
Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, Jesucristo es el camino al Padre, el camino a la salvación. El Señor nos dice en la carta de Efesios que nosotros, la iglesia, nosotros, el cuerpo del Señor, está cimentada en los profetas y en los apóstoles. Es decir, nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios. Yo no puedo estar sacando un movimiento profético, apostólico. El Señor dice, está cimentado en los profetas y en los apóstoles. ¿Quiénes escribieron el Antiguo Testamento? Los profetas. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Entonces mi simiente es la palabra del Señor. Pero hoy en día mucha gente dice, yo soy el apóstol, yo soy la apóstol, yo soy el profeta, la profeta. O sea, los títulos apostólicos y proféticos dan la impresión de que están mucho de moda y que si en tu iglesia, en tu ministerio no es apostólico o profético, no estás en nada, no estás en nada. Hermanos, nosotros estamos cimentados en la palabra del Señor. Hay una corriente, hermanos, hoy en día donde mucha gente busca y dice, usted tiene una palabra de Dios para mí. Dios le da una palabra, a ver, vamos, ¿qué palabra de Dios tiene para mí? Hermana, ¿que Dios no le ha dado una palabra para mí? Hermanos, la palabra que hay para nosotros es esta palabra. Pero la gente está buscando mucho que le diga, así te dice el Señor, así te dice el Espíritu de Dios. Y que le saquen una lengua allí repetida, una lengua aprendida. Y ya, Dios, siento a Dios, y comienza a sacudirse, ¿verdad? Siente la emoción. Siente la emoción, porque quien está buscando una palabra de Dios, le dice, Señor, voy a tu casa de oración, hoy quiero que tú me hables a través de la prédica, Señor, y tú me vas a hablar. Y sí, salimos renovados, salimos redarguidos, exhortados, consolados, fortalecidos. Pero a través de las redes sociales la gente busca el profeta tal, la profeta tal, oye, esta profetiza, allí te profetiza en vivo. Mándale likes, mándale tac tac. ¿Verdad? Sí, hermanos, y esto se vuelve ya tan de moda, y se vuelve de moda, hermanos, y dicen, no, es que es verdad, y esa profeta dijo tal lo que iba a suceder, y profetizaron el coronavirus ya cuando ya había pasado. Sí. Necesitamos volvernos a las Escrituras, volvernos a Dios. Ser una iglesia bíblica, no una iglesia llena de emociones, llena de corrientes que estamos viendo por aquí, el profeta tal, y ven que tengo una palabra, pero Dios quiere que dejes aquí una siembra, pero Dios te quiere dar una palabra, voy a soltar una palabra para 100 empresarios. Dios hace sección de personas, solo con los empresarios quiere soltarle la palabra. Entonces, y la gente que es novelera, porque el pueblo de Dios también se volvió novelero y llegó el por aquí, el por allá, voy a escuchar. Y lo que escucha solamente es, estás en problemas, Dios te va a dar algo grande. Y lo común de siempre, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no pasa por situaciones difíciles en la familia, con los hijos, en el matrimonio? Sí. Pero cuando Dios habla, cuando la palabra de Dios llega a nosotros, hermanos, hace 3 cosas. Nos redarguye, ¿sí? Nos edifica y nos consuela. Pero solo palabras de que te va a ir bien, te va a ir bien, te va a ir bien. ¿Cuándo me redarguyó el Señor? Porque necesito buscarlo. ¿Cuándo me confrontó Dios haciéndome ver mi pecado?
No, todo es que te consuelas, te consuelas, te consuelas. No, no, hace tres cosas. Te redarguye, te edifica, porque cambiaste. Tuviste un cambio, te edificó. Te hizo entender el error y saliste de tu error. Te edificó. Y también te consoló. Sí, porque no es todo palo, palo, palo. No, no, no. También es el consuelo de saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos levanta y que nos dice que sigamos adelante. Que Él está con nosotros para fortalecernos y ayudarnos. Pero nos tiene que confrontar, hermanos, porque sabe que Él es Padre. Él es un Padre bueno. Y el buen Padre no solamente a su hijo le, ay, mi hijito lindo, bello, precioso, no. También lo reprende. También le hace ver, lo corrige como un buen padre. Aleluya. Hermanos, pero cuando el pueblo de Dios no conoce la Biblia, escucha cosas como que Dios es nuestro Padre, Jesús, el Hijo del Padre y el Espíritu Santo, la diosa madre. Y la gente, oh, wow, eso es una terrible blasfemia. Sí, hasta me da estupor decirlo, que el Espíritu Santo es la diosa madre. Porque como hay un padre y hay un hijo, debe de haber una madre. Imagínense, qué aberración tan grande. Y como alguien decía, entonces también tiene que haber una suegra, un suegro, un cuñado. Miren, Dios es un Dios excelso, alto, sublime, el Dios eterno. Nosotros necesitamos papá y mamá para venir a este mundo, porque somos simple creación. Pero el Dios todopoderoso, Él es eterno, hermanos. No hay nada antes que Él y nada habrá después de Él. Él es el alfa, la omega, primero y último, principio y fin. Él es el todopoderoso. Nosotros necesitamos de Él. Necesitamos de nuestro Dios. Necesitamos su gracia y su misericordia constantemente en nuestras vidas. Dice el versículo 4, y aquí ya Judas habla sobre la apostasía. Pero antes de leer el versículo 4, yo quiero que vayamos al libro de los Hebreos. Vámonos a Hebreos 2. Hebreos 2. Y es que me encanta esta parte en los Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Amén. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia, mire, diligencia, prontitud, no vagancia, diligencia, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué estamos viendo aquí? Hermanos, Pablo advierte que nosotros tenemos que prestar mucha atención y con mucha diligencia, cuidarnos de deslizarnos, de apartarnos, de salirnos del camino, de apostatar de la fe. Y dice, porque
Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, como lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿cómo escaparemos nosotros, dice el Señor, si descuidamos una salvación tan grande? Quiere decir que usted puede estar descuidando su salvación porque no escudriña la Biblia, porque no tiene el crecimiento en la palabra del Señor, porque simplemente piensa que venir a Cristo es venir a una religión, venir a la iglesia de vez en cuando, aplaudir, decir amén, gloria a Dios y nada más. Usted tiene que crecer en este camino. Usted tiene que buscar, conocer al Dios de la Biblia, para que cuando el pecado toque a su puerta, usted sepa cómo contestar. Usted tiene que estar cimentado en la palabra del Señor. Entonces dice, la cual habiendo, esta salvación, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Convertidos, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, Jesús vino a hablar de la salvación del reino. Dice, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿A través de qué? De las señales, de los prodigios, de los milagros que nosotros vemos que hicieron los apóstoles del Señor. Y dice, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Como vemos, los dones espirituales. Esa es la confirmación de este camino, de la salvación que hay en Jesús. Volviendo a el libro de Judas, la carta de Judas, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos. ¿Quién es un impío? Un impío no es aquel pecador que no conoce a Dios. El impío es aquel que conociendo de Dios comete pecado. Conociendo la palabra de Dios, peca deliberadamente. Sabe que no es correcto, que no está bien, pero lo hace. Lo hace de manera oculta, callada. Ese es un impío. Entonces, han entrado impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Porque, mire, usted, sobre todo en la televisión, verá mucha gente que dice, no, yo soy de Cristo, yo estoy en Cristo, bendecida, prosperada, en victoria, pero me bailo el reggaetón hasta abajo, y me tomo mis cervezas, y puedo hacer lo que me da la gana, pero soy una mujer de Dios. Soy una mujer de fe. Y me visto como quiera y no me puede juzgar, porque soy una mujer de fe. O sea, eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. En libertinaje. Y hasta hay una canción. ¿Cómo es la canción? Más o menos. ¿Cómo? Sí, la verdad que me cansé de tu mensaje. ¿Qué más? O sea, es como que esa canción tiene mucha rebelión, tiene unción de rebelión. Mucha rebelión para aquel que la escucha diga, es verdad, ¿no? Dila. Acá, no. Sí, yo la he escuchado, pero no recuerdo mucho lo que dice. Pero más o menos es como que sí, es como alguien que dice, mira, yo vengo de la calle, no me asustan tus prédicas de juicio y que esa persona es de Dios, que no miren ni cómo se viste ni cómo lo que hace, porque igual ella ama a Dios y es de Dios, más o menos así.
Entonces, es como que se justifica su mal proceder, lo hacen canción, una canción bastante pegajosa, y muchos hacen TikTok de esa canción. Y los que no tienen Biblia aquí en la mente y en el corazón dicen, es verdad, ¿no? Yo no sé por qué es que le dicen que uno no haga esto, que no haga lo otro. No, 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 no. Aquí nadie dice que no hagas nada. Pero cuando buscas a Dios, tienes una relación con Dios, el Espíritu de Dios está en tu vida y el Espíritu de Dios te guía a la verdad. Eso es todo. Cuando el Espíritu de Dios mora en ti, ese Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu de Dios no deja que el libertinaje y el mundo lo tomes como un vaso de agua. Te hace entender, eso no me agrada. Eso no es correcto. No es que me lo prohíbe la religión. Es que cuando el Espíritu de Dios habita en este cuerpo, recuerde que el Señor dice que Él quiere que nuestro cuerpo sea su templo. Esta es su casa. Este cuerpo es el santuario del Espíritu de Dios. El santuario del Espíritu de Dios. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento y lee el tabernáculo, todas las cosas que tenía el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, y con qué cuidado el Señor le dijo a Moisés, haz conforme tú ves este modelo. Y Moisés diseñó el tabernáculo. Ese tabernáculo es este cuerpo. Ahora nosotros somos el santuario. Este corazón es el arca donde están las tablas del pacto, donde el Señor nos habla, mis amados hermanos. Aquí ahora se hace el sacrificio, ya no de animal, de labios. Aquí se quema el incienso y sube como aroma, como olor fragante ante Dios. Es decir, la oración aquí. Entonces, nadie le puede venir a usted con un cántico de libertinaje y usted simplemente decide aceptarlo porque le conviene. Porque como ama al mundo, dice, ay, ¿verdad? Así es. Pero aquel que conoce a Dios, hermanos, ese sigue al pie de la letra lo que dice el versículo 3. Contended ardientemente por la fe en la cual fuiste iniciado. Amén. Dice en el versículo 5. Vamos a leer el versículo, no leímos el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Niegan al Padre. Niegan al Padre. ¿Y a quién niegan también? Y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Miren, mucha gente dice, no, es que ¿cómo Dios, siendo tan bueno, puede haber creado el infierno? El infierno no existe, el infierno es aquí, toda la maldad de este mundo. No, no, no. Esto es un paraíso en relación a lo que es el infierno. El infierno es un lugar de fuego y de tormento. De fuego y de tormento, mis hermanos. Porque Jesús no pudo haber venido a morir con una muerte tan atroz, donde la palabra de Dios dice que su carne fue molida, machacada, su rostro desfigurado. El castigo que era para nuestra paz fue sobre él. Y por sus heridas nosotros fuimos sanados, curados. Su rostro fue desfigurado, amados hermanos. Entonces Jesús murió así, con esa muerte tan cruel, para librarnos simplemente de que nos quedemos por la eternidad en el ataúd y que nuestra mente quede en el olvido. O sea,
Para nada. Para nada, porque si es así, vamos a la discoteca, vamos por aquí a hacer lo que nos da la gana, igual no va a pasar nada, porque no hay un castigo, no hay un castigo. Entonces, esa es la mentira del diablo. Y hay mucha gente que lo cree así. Hay una falsa doctrina que se llama salvos siempre salvos, donde ellos dicen, no, el diablo no existe, no existe el pecado. Realmente ya Jesús pagó por tus pecados. Si ahora tú de pronto tienes otra mujer que no sea tu esposa, tú vas a tener un problema con tu esposa aquí en la tierra, pero con Dios ya no. O sea, y hay gente que decide creerlo y se tatúan las 3 S. Salvo siempre salvo. Eso es una mentira. Esa es una mentira del diablo. Satanás es el padre de toda mentira. Y quien ama el pecado decide creer lo que la carne le conviene. Pero el Señor dice que Él quiere un pueblo santo. Un pueblo santo. Una iglesia que tenga su lámpara encendida, que lo esté esperando, que tenga su lámpara encendida, no apagada, y su cántaro lleno de aceite. Pero ¿cómo se llena el cántaro de aceite? Con una búsqueda a Dios, apercibidos, entendiendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Somos la generación de los últimos tiempos, donde la maldad se ha aumentado de una forma atroz, mis amados hermanos, donde padres venden a sus niñas, a sus niños, para que los violen solo por la droga, porque quieren droga. Hermanos, hay una degeneración total en el planeta. La venida del Señor se acerca. Ahora dice este versículo y nos advierte el Señor que aunque Él sacó al pueblo de Egipto, a su pueblo lo sacó de Egipto rumbo a la tierra prometida, el pueblo que fue rebelde, el pueblo que no quiso seguir a Dios, que no le creyó, que no esperó en Él, que no le creyó sobre todo y que fue quejumbroso, que fue rebelde, que fue incrédulo y que fue cobarde. Ese pueblo murió. Toda esa gente murió. Hermanos, casi 2 millones de personas murieron en el desierto. Solamente entraron los bebitos, los niños de pecho, los niños que iban caminando, los niños, los pequeños. Y de los adultos, solo Josué y Caleb. ¿Verdad? Sí. El resto murió por incrédulo. Y el Señor nos pone como ejemplo, mira, si yo a ese pueblo que lo saqué con mano poderosa de Egipto, pero fueron rebeldes, fueron cobardes, murieron, incluido Moisés. Aunque Moisés le rogaba, el Señor le dijo así textualmente, no me hables más de ese asunto, porque no vas a entrar. Solo vas a divisar la tierra de lejos, pero no vas a entrar. ¿Y Moisés por qué? Porque el pueblo era tan rebelde que Moisés se airó y gritó y le dijo, beban rebeldes. Y el Señor le dice, no me mostraste como santo. Y no entró Moisés a la tierra prometida. Claro, esto no quiere decir que él se haya perdido, ¿no? Solo no entró a la tierra. Mis amados hermanos, no podemos pensar que teniendo una doble vida, que caminando como nos da la gana, vamos a entrar al reino de los cielos. Que siendo mentirosos, vamos a entrar al reino de los cielos. Que ocultándole las cosas a la pareja, a los padres. Que teniendo una doble vida, vamos a entrar al reino de los cielos. No es eso lo que la palabra del Señor dice. Entonces, yo no le puedo decir a usted, tranquilo, tranquilo, el Señor te ama. Sí, Dios te ama. Por eso el Señor te dice que cambies tu manera
de vivir, de pensar. Cambia tu manera de pensar. Estábamos hablando sobre el arrepentimiento el domingo y también en el seminario que se da de discipulado sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio de mentalidad en cuanto al pecado. Cambio de mentalidad en cuanto al pecado. Lo común es mentir. Lo común de los hombres, de los hombres casados, es ser coquetos con mujeres que no son la de ellos. Y hay mujeres también que coquetean con el que no es el esposo. Eso es lo común. Lo común es que el enamorado y la enamorada tengan relaciones sexuales. Así sean adolescentes. Eso es lo común del mundo. En Cristo no es así. Somos nueva criatura en Cristo. Amén. Entonces, entendemos que no es porque ya el Señor nos sacó del mundo, nos limpió, nos perdonó, nos sacó de la droga, del alcohol, nos sanó un cáncer, restauró nuestra familia. Ay, Señor, ya bien, gloria a Dios. Pero aquí yo tengo que cuidar mi salvación. Tengo que prestar atención a mi forma de vida. Así de claro, hermanos. Versículo 6 dice: y a los ángeles, ya nos puso como ejemplo al pueblo que sacó de Egipto. Ahora nos pone como ejemplo a los ángeles, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su morada de santidad, de obediencia a Dios. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hermanos, ni a los ángeles, que son seres superiores a nosotros. Sí, nos dice, mira, ni a los ángeles. Ellos están reservados para el juicio. Están reservados para el juicio. ¿Cómo nosotros pretendemos portarnos como nos da la gana? Como sabemos que está mal. Es que sí, es que es verdad, pero seguimos. No hacemos un cambio y decimos, ya basta. Ya, no más. No más. Mire, con el pecado se corta de raíz. ¿Sí? Al pecado usted lo corta de raíz. Es que si usted tiene un árbol que las raíces de ese árbol le están tumbando la casa, ¿quién simplemente va a cortarle el tallo? Ay, voy a cortar este árbol. No. Hermanos, se lo desarraiga, se lo saca de raíz, saca las raíces porque van a tumbar la casa. Usted al pecado no lo puede simplemente, voy a podarlo. No. Usted tiene que cortarlo. Con el pecado se corta de raíz. Con el diablo no se coquetea. No le coquetee al diablo, porque lo va a destruir. El pecado destruye totalmente. Hasta desfigura el rostro. Sí, usted ha visto una gente que está bonita en Cristo y ese rostro de paz. No sé ustedes, pero a mí me lo han dicho, no. Escuchen, sí, hermano, hay muchos testimonios de gente que dice, uy, esa hermana, ese joven, ese rostro bien bonito de paz. Pero también hay rostros que reflejan, hermanos, reflejan la morbosidad, reflejan la picardía, reflejan la amargura. Hay rostros que reflejan amargura, que dicen, uy, esa cara de Paco, dice, no sé por qué, pero bueno, sí. Yo recuerdo que mi papá era iracundo. Y mi mamá, cuando era pequeña, mi mamá le decía, uy, tienes una cara de Paco mal pagado, le decía. Hermanos, y sí, el rostro de mi papá se le desfiguraba cuando se ponía bravo.
Sí, hay gente que se le desfigura el rostro, pero ya cuando vino a Cristo, gloria a Dios, ya cambió. Ya mi familia tuvo la paz bien bonita en Jesucristo. Habían de pronto ciertas cosas, pero ya el Señor hizo su obra maravillosa. Él ahora está en la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Hermanos, miren, el Señor nos dice que ni al pueblo que sacó con mano poderosa de Egipto, ni a los ángeles, el Señor les dejó pasar el pecado. Ahora nos pone como ejemplo. En el versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, y escuche bien, contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero ¿cuál es la mentira del diablo hoy en día? Ay, no, es que Dios es amor y el Señor acepta todas las formas de amor. Hermanos, aquí habla de pecado contra naturaleza. Cuando Dios creó a Adán y lo vio solo, aunque le puso un trabajo a hacer, y lo vio así solo, dijo, como que algo le falta a Adán para que esté bien. Y dijo, no está bien que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Hermanos, y no le hizo otro Adán. No. Le hizo a Eva, a una mujer con pechos, con curvas, más bajita que él, rostro, figura más fina que su rostro. Así la diseñó Dios. Y les dijo que se multipliquen. Los bendijo. Los bendijo. Hermanos. Y cuando Adán pecó por causa de Eva, no le dijo, voy a quitarte esa mujer, me confundí, me equivoqué. Y le hizo un Adán para él. No. Sí. No dijo, no, es que no, mujer no era para ti. Te hizo tropezar, no era mujer. Era otro como tú. Hermanos, qué lindos son los hombres. Sí, los hombres, siéntanse contentos. Miren cómo se sientan los hombres. Tienen su forma de sentar. ¿Y cómo se sientan las mujeres? Miren, esas tan bien bonitas sentadas. ¿Verdad? Porque así nos creó Dios. Diferentes. Ella para él, él para ella. Pero Satanás se ha encargado de pervertir lo que Dios creó como bendición. Y aquí el Señor advierte, destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero miren ustedes, hay iglesias donde el que pastorea, estaba viendo en un video, hermanos, un hombre predicando con corbata y todo, pero con falda y tacos de punta. ¿Quién hace eso? El diablo. Porque a Satanás le gusta pervertir lo perfecto que Dios creó. Sí. Y la gente, ay, es que Dios también los acepta, los bendice. Dios ama, hermanos, a la humanidad, por eso envió a Jesucristo. Para que ese hombre y esa mujer que están en pecado vengan a Jesucristo. Sí. Y el venir a Cristo no es simplemente saber que Él existe y decirle, sí, Señor, tú eres mi Señor. Hermanos, es convertirse. Dice el Señor, arrepentidos y ¿qué más? Convertidos. Es decir, cuando alguien viene a Cristo, sufre un convertimiento, una transformación. No es el mismo. No es discriminación, es verdad de Dios. El Señor no discrimina al pecador. Cuando vino Jesús a la tierra,
Y él estuvo predicando, hermanos. Él comía, ¿con quién? Con publicanos, con cobradores de impuestos, con prostitutas. Se sentaba a comer para hablarles del Padre, hablarles del amor de Dios. Y esa gente sufría un cambio de vida. Los demonios que vienen en ellos salían y eran una nueva criatura. Nicodemo dijo: voy a devolver todo lo que he robado. Si a alguien he extorsionado, yo le voy a devolver 4 veces más de lo que les he quitado. Nicodemo tuvo una transformación. Y es que eso pasa cuando venimos a Cristo. Nicodemo con alegría le abrió las puertas de su casa, es decir, de aquí. Jesús entró, comió con él. Se alegró Nicodemo. Y es que eso es lo que el Señor dice en Apocalipsis. Yo estoy a la puerta, yo estoy llamando. El que oye mi invitación, abre la puerta de su vida, yo entraré a él. Aquí quiere entrar. Entraré a él, aquí. Cenaré con él y él cenará conmigo. Yo le voy a dar de comer de todo lo que necesita la palabra. La palabra es comida. Cenará con él. Hermanos, yo conmigo nos saciará. Esta palabra nos sacia. Y cuando esta palabra llega a tu vida y te sacia, ya no tienes hambre de pecado, tienes hambre de Dios. Eso hace esta bendita palabra. Entonces, Judas dice: con diligencia quiero escribiros acerca de la apostasía que hay, para que estemos apercibidos, para que no creamos, hermanos, que viviendo como nos da la gana, igual nos vamos a ir al cielo. Dice el versículo 8: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hermanos, gente que blasfema del Señor, del Espíritu Santo. Gente blasfema. Y miren, y aquellos que conocemos la verdad de la palabra del Señor, perdemos el tiempo haciendo cosas que no edifican, hermanos, cosas que no edifican. Miren, las redes sociales son una herramienta muy importante también para que el mensaje de Jesucristo sea proclamado. Sí. Pero muchas veces se pierde el tiempo haciendo cualquier otra cosa. TikTokeando, haciendo tonterías. Pero qué lindo cuando de pronto usted tiene un mensaje y lo comparte con aquel que no conoce a Dios. Y es que esa es la gran comisión. Hablar el mensaje que sana, salva y liberta. Pero cuando, el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel, hermanos, yo no sé, pero quisiera que Dios me dé la bendición de poder de pronto estar en un sueño, ver cómo es ese arcángel. Sé un arcángel, hermanos, uno de los generales del ejército de Jehová. Estaba Daniel orando y ayunando para que venga la bendición que ya estaba proclamada por Dios a través del profeta. Hermanos, y de pronto el Señor le dice que ya desde el día en que él decidió humillarse para buscar a Dios y clamar a Dios por la bendición, ya
Ya la bendición había sido soltada. Pero el príncipe de Persia, es decir, una potestad del aire. Recuerde que Satanás tiene su gobierno en los aires. Estaba deteniendo la bendición. Qué importante es que usted sea constante en su oración. Que dice que tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudar a Gabriel, que traía la bendición. El arcángel Miguel vino a ayudar a Gabriel para que la bendición descienda. Hermanos, este arcángel, ¿por qué no se atrevió a decirle juicio contra Satanás? Porque ya había sentencia contra Satanás. Ya había sentencia. Él no tenía que proclamar sentencia, porque Satanás ya tiene sentencia. Ya tiene sentencia. Solamente debe de ejecutarse la sentencia. Esto no quiere decir que nosotros no podemos reprender opresión, que usted no puede echar opresión demoníaca que sienta en los aires de pronto en un lugar donde usted vaya. No significa eso este versículo, sino es que el arcángel Miguel no iba a proclamar una sentencia que ya estaba proclamada por Dios. Recuerde que Jesús fue el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese es Jesús, el Cordero de Dios. Y ya se sabía que ese Cordero venía a derribar toda fuerza de Satanás. Ya se sabía que Él nos iba a dar, Jesús nos iba a dar la autoridad a la iglesia. Toda autoridad que le fue dada a Jesús, el Señor se la dio a su iglesia. Y el Señor nos dice: puedes hollar, pisotear serpientes, escorpiones y todo poder de Satanás y nada os pasará. ¿Estamos entendiendo? Porque muchos de aquellos que dicen no se puede reprender demonios. Escuché una chica que decía que es falso eso de reprender demonios, que no se los puede reprender, que ya el Señor los reprendió. Hermano, esa era una emisaria del diablo. Y todo aquel que no conoce Biblia va a decir: ay, mira cómo ha sido, así ha sido. Es que el que no conoce la palabra de Dios se deja engañar fácilmente. Dice el versículo 10 para concluir: pero estos blasfeman de cosas, de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido, mire bien, el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam era un profeta que profetizaba por dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Está hablando de gente que supuestamente ministra y está dentro del pueblo de Dios. El Señor dice: estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es un ágape? Una reunión fraternal donde se come, donde se está en un momento fraterno. Eso es un ágape. Y el Señor dice que hay gente que son manchas en una reunión fraterna. ¿Por qué? Porque tienen estas características que hemos leído. Han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Que tuvo envidia, odio y mató a su hermano. Usted como cristiano no puede tener envidia y odio, resentimiento contra su hermano. En primera de Juan dice que quien no ama a su hermano es homicida. Como Caín, que era homicida y mató a su hermano. Entonces también habla y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Profetizar por dinero.
Nadie le puede decir, ven, tengo una palabra para ti. A cuantos vengan y den una ofrenda de $100. A 10 que den una ofrenda de $100 les voy a soltar una palabra. Y la gente, wow, ¿acepta tarjeta? Sí, hermano, qué novelería. Lea la Biblia y está la palabra que usted necesita. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué se entiende por la contradicción de Coré? Coré fue un hombre que se rebeló contra la autoridad Moisés. Coré era un dirigente también, era un noble. Y él dijo, ¿qué se cree este Moisés que nos está mandando si nosotros también somos santos de Dios? Rebelión. La rebelión nació en Satanás. En Satanás nació la rebelión. Cuando usted ve un hijo malcriado que le contesta al padre y se pone pico a pico, ese tiene un espíritu de rebelión, un espíritu de Absalón. Tiene que atarle ese demonio y echarlo al infierno. Hermanos, la rebelión es lo que se opone contra la autoridad. Los padres son autoridad de los hijos. ¿Sí? Y usted como padre no puede permitir rebelión en su casa. ¿Qué le pasó a Coré y a todo su séquito? La tierra se abrió y fueron tragados. ¿Sí? Y ellos se creían muy santos. Y que Moisés, el líder, el hombre de Dios, estaba en lo incorrecto. Todas estas son cosas, mis amados hermanos, son apostasías. Apostasía. Salirse del camino. Salirse del camino. Para que usted no se salga del camino, usted necesita ser alguien que conoce la Biblia. Lea la palabra de Dios. Memorice textos bíblicos. Lea la Biblia en orden. Comience del Nuevo Testamento y después vaya por el Antiguo Testamento, pero en orden. Hay mucha gente que dice, Señor, háblame, Señor. Bueno, lo que me salga y lo leo. Sí, y siempre le sale lo mismo. Y no conocen un libro que se llama Ageo, no conocen el libro que se llama Habacuc, no conocen nada. Y existe ese libro Números. Una vez yo estaba predicando y dije, abramos nuestras Biblias en número 6. Y una hermana me dice, hermana, ¿y el libro? Pensaba que yo le decía número 6. Hermano, y no era alguien que era nuevo en el Señor. Ni sabía que existía un libro llamado Números. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre y lo hacemos a través de la Biblia. Seamos esa iglesia que tiene su lámpara encendida y su cántaro bien lleno de aceite. Esa iglesia que busca al Dios de la Biblia, no al Dios de la novelería, al Dios de la Biblia. Vamos a ponernos de pie, póngase de pie.